propósito de la política, nosotros recibimos ahora a María Teresa Cabrera, que es candidata presidencial del partido Frente Amplio. Y tenemos en nuestros estudios de CDN en Santiago a Jesús Díaz, que es su candidato vicepresidencial por el Frente Amplio también. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Muy bien. Bienvenida María Teresa y bienvenido también Gracias a Jesús desde Santiago. Es un placer. Hemos estado desde la semana pasada recibiendo a candidatos a la presidencia de la República, también a la senaduría, a las diputaciones distintas, y en principio siempre les preguntamos cómo están viendo el panorama electoral, un poco propuestas y darles la bienvenida formal al espacio. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, el panorama electoral, digamos que sigue su curso. Nosotros estamos interviniendo en esta coyuntura con propósitos muy claros, en el sentido de pues trabajar para construir una propuesta política que pueda proponerse objetivos que no están en el horizonte de las organizaciones y las propuestas tradicionales. Nosotros sentimos que partimos de la conclusión de que en la República Dominicana la tarea de democratizar la vida social, económica y política es una tarea que está pendiente. Y la vida del país se mueve, permanece en dos coordenadas básicas, que son la concentración de la riqueza en pocas manos y la centralización del poder en unas élites políticas que responden a los intereses de esas pocas manos. Y con esa lógica entonces se estructura todo el funcionamiento del Estado, las políticas públicas, así se estructura el sistema, la política fiscal, el sistema tributario. Las políticas públicas en sentido general derivan de esa lógica. Y en ese sentido nosotros creemos entonces que es necesario plantearse como objetivo construir una propuesta política que se pueda proponer, abrir paso a una nueva época política, que nosotros creemos que se sintetizó en el programa mínimo de los expedicionarios del 14 de junio, que a pesar de lo mínimo que era, todavía conserva toda su vigencia. Tenemos problemas con la seguridad social, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de los déficits de la democracia, una transición democrática que no termina, a pesar del tiempo transcurrido. No sé, no tengo como información de otra transición tan larga como la que nosotros tenemos y todavía no completamos. No podemos decir que tenemos una democracia, tenemos un sistema electoral profundamente inequitativo, poco regulado, y esa poca regulación lo hace más inequitativo todavía. Entonces, cuando nosotros hablamos de proponernos construir una propuesta que se pueda plantear, abrir paso a una nueva época política, estamos queriendo reencontrarnos con lo que sintetizaba o se sintetiza en la Constitución del 63, que realmente contemplaba mecanismos para redistribuir las riquezas que se genera socialmente, para consolidar una democracia con instituciones fuertes que funcionen, con justicia social, que es lo que no existe, o es una tarea, digamos, existe muy poco en la República Dominicana para no ser absoluta. Pero en ese espíritu nosotros estamos interviniendo en este proceso y la experiencia que estamos viviendo es interesante porque tenemos, digamos, propósitos muy claros y estamos encontrando respuesta de núcleos de ciudadanos, segmentos que entienden que tiene sentido un propósito como el que estamos asumiendo. Vamos a Santiago, allá en nuestros estudios está Jesús Díaz, es el candidato vicepresidencial del Frente Amplio. Jesús, imaginamos que está en actividades propias de la campaña. ¿Cuáles son las prioridades del Frente Amplio a nivel de segmento poblacional, la juventud, las mujeres?
Saludos, muy buenos días, Nelson. Saludos a Yulisa, saludos a Catherine. Bueno, el Frente Amplio está caminando a nivel nacional, tal cual ha dicho nuestra candidata presidencial, la profesora María Teresa Cabrera. Y en ese sentido, estamos contactando a la ciudadanía, llevando este proyecto político de construcción de una nueva época política en el país, incluyendo a los jóvenes. Y por eso, el Frente Amplio y María Teresa nos ha elegido para que la acompañemos en este proceso. A los jóvenes, a las mujeres, a los diferentes sectores del pueblo dominicano, nosotros les hemos llevado esta propuesta de construcción, de ambientación, acorde a nuestros objetivos principales de crecimiento y presentar en el país una nueva candidatura, un nuevo proyecto que pueda en los próximos procesos dirigir el Estado dominicano. Quiero preguntarle a María Teresa Cabrera y a Jesús Díaz, a ambos, cuando ustedes hablan de necesidad de justicia social, que no hay justicia social o que no se cumple como se debería, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que ustedes observan en ese sistema de justicia social que no se cumple? Pero lo primero, no puede haber justicia social en una sociedad en donde la riqueza que se produce socialmente no se redistribuye. Y un mecanismo, yo diría, de los más expeditos para redistribuir riqueza es el salario. Nosotros tenemos como un rasgo del sistema político nuestro una política salarial restrictiva, deliberadamente concebida así. Y los servicios, es decir, la combinación del salario y servicios básicos son la vía, los mecanismos para redistribuir riqueza y hacer justicia social. En la República Dominicana tenemos serios problemas con la calidad de los servicios y también con el salario. Si nosotros tenemos un salario miserable, un salario deplorable, y la economía tiene 60 años creciendo de manera sostenida, pero ese crecimiento no tiene un impacto en la calidad de vida de la población en sentido general, precisamente porque el carácter de la política salarial es muy restrictivo y los salarios son de miseria. Entonces, el salario no impacta solo al trabajador o la trabajadora, impacta a la familia. Si la familia, la sociedad es la suma de las familias como núcleo básico de la sociedad, si hay bienestar en las familias, entonces eso se refleja en la sociedad. En ese sentido, nosotros decimos que el principio de la justicia social, que es consustancial a la democracia, no se puede hablar de democracia donde no hay justicia social. Y por eso nosotros creemos que es un rasgo que tiene que ser modificado del régimen político nuestro. Igual que la debilidad institucional, igual que los niveles de corrupción y de impunidad, que ha sido un rasgo que ha acompañado el sistema político nuestro, que todavía está pendiente de ser resuelto. El tema de la que señalaba ahorita, de la concentración de la riqueza y la centralización del poder en la figura presidencial, que, digamos, todavía conserva demasiado poder para decidirlo todo. O sea, que no hay tal democracia entonces. No, porque la democracia supone la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar en las tomas de decisiones que son, digamos, relevantes para la vida de la nación, porque existan mecanismos expeditos que posibiliten eso, que pueda tener control de la gestión pública. Yo te digo, la gente a veces no se detiene a pensar en la importancia que esto tiene, pero yo viví una experiencia siendo dirigente del ADP en una comunidad donde se iba a construir una escuela. Y se le pidió, la comunidad organizada pidió que le entregaran el contrato, el presupuesto, y no querían. Eso fue una lucha terrible para conseguir que se le entregara esto. Y con esos documentos en la mano, ellos pudieron garantizar una vigilancia. Y cada vez que intentaban colocar un material
que era distinto, el ingeniero que estaba construyendo, que era distinto a lo que estaba contemplado en el presupuesto, es decir, de calidad inferior, la comunidad se plantaba, eso no lo va a poner ahí. O sea, esa es una forma de ejercer el control de la gestión de lo público, pero para eso se necesita una cultura de disposición de las informaciones básicas en manos de la ciudadanía, que pueda realmente dar seguimiento, que pueda ejercer un control de esa función pública, que es una manera de devolverle, de colocar ese poder de la ciudadanía sobre la gestión de lo público. Eso es una expresión concreta de la democracia, María Teresa, que no Jesús, está presente aquí. Yo quiero preguntarles, porque estamos en tiempos de campaña y evidentemente una de las cualidades de este proceso, y sobre todo para los partidos opositores, significa decirle a la gente, traducirle el mensaje a la gente de que pueden ser una opción de poder. Y que por lo tanto la gente debe votarles, es posible que alcancemos este objetivo. Yo veo, por ejemplo, propuestas como la tuya, veo la propuesta de Virginia, que en otros momentos han estado juntos. ¿Por qué ahora dispersar esa lucha quizás en la que han coincidido en algunos factores? ¿Por qué no logró esta coalición de movimientos, de organizaciones, establecer un solo proyecto conjunto para realmente presentarse como una opción de poder? Me parece que es interesante esta pregunta y que además revela una necesidad. El tema de articular, construir sinergia alrededor de lo que tenemos, digamos, propósitos similares, es una tarea que nos desafía. Nosotros desde el Frente Amplio hemos hecho, quizás, o sin quizás, seamos el espacio que más esfuerzo ha hecho por construir ese esfuerzo de unidad, porque lo consideramos necesario. Necesario para generar y crear una subjetividad que posibilite atraer, unir a otros segmentos que no están, que coinciden en términos de propósitos, de pensamiento, pero que no están organizados en ninguna de las expresiones que existen. Nosotros hemos sido, es la primera vez, hemos hecho tanto esfuerzo para eso, que es la primera vez que presentamos una propuesta propia. Siempre hemos declinado para apoyar a otro en aras de la unidad. ¿Qué hace que ese propósito fracase? Bueno, ¿Qué es lo que ha yo coincidido? creo que hay diversos factores, Sí, pero también lecturas distintas. Nosotros, por ejemplo, en esta coyuntura pasamos casi 2 años en una mesa tratando de construir una propuesta única que se decidiera a partir de una metodología democrática. Es decir, que toda la propuesta de precandidatura que surgieran, compitieran y democráticamente y con un mecanismo abierto a la sociedad se pudiera decidir cuál de esas opciones, la que concitara mayor nivel de respaldo, representara a todo el conjunto. Pero no fue posible. Al final solo pudimos concretar digamos, en algunos territorios candidaturas comunes. Sin embargo, nosotros creemos que es una tarea a la que no podemos renunciar y pasado este proceso hay que seguir en ese esfuerzo porque es necesaria. Bueno, eso de la unidad es muy difuso porque el Frente Amplio fue unido al PRM en el 20. Sí. Es decir, que no se puede hablar de fuerzas alternativas, pues se unen a los partidos tradicionales, pero yo no quiero desperdiciar la presencia de Jesús en Santiago. María Teresa, Jesús, tiene una dilatada carrera gremial y política, la conocemos, pero de ti conocemos poco. ¿De dónde tú provienes? ¿De la academia, de las aulas, de la sociedad civil, del barrio, de la calle? Háblanos de ti. Así es, un compendio, Nelson. Nosotros venimos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, allí estudiamos una licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo, también tenemos una maestría de la misma universidad y un diplomado. De hecho, también hemos participado en diversos movimientos en la República Dominicana, acompañando a la profesora María Teresa Cabrera y todos los movimientos sociales como el 4%, como la Marcha Verde, la lucha de Loma Miranda. Tengo una columna semanal en un periódico
soy colaborador de ese periódico en el país, y bueno, hemos estado inmersos en esas luchas, hemos trabajado codo a codo con todos los proyectos sociales en defensa de la soberanía nacional, en defensa del medio ambiente, en defensa de la juventud. No quiero pasar por alto algo que planteó Yulisa, y es con relación a la justicia social. Yo creo, Yulisa, lo siguiente: justicia social es cuando se le niega a los jóvenes que no tengan mayores oportunidades, a eso, a los que vienen del barrio, a los que se levantan temprano para ir a un call center, a esos que van a la universidad. Eso necesitan justicia social, eso necesitan igualdad, y obviamente que la sociedad dominicana, el Estado dominicano, tiene una deuda con los jóvenes, donde no se le han dado mayores oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Entonces, esta propuesta, esta construcción que hemos presentado de este proyecto de María Teresa Cabrera y el Frente Amplio, busca conectar que los jóvenes del país tengan justicia social. Por eso incluso la profesora María Teresa Cabrera y el Frente Amplio nos han elegido para participar en este proyecto, para que seamos una dupla que pueda presentar un joven y una mujer dispuestos a recorrer el país y dispuestos a construir una propuesta objetiva, una propuesta que pueda calar en los simientes del pueblo dominicano. María Teresa, tú decías, Yulisa. Le iba a preguntar a María Teresa y a Jesús qué opinan ellos de los debates a los que no han sido invitados los candidatos de propuestas alternativas y de partidos que dicen los organizadores que sacaron menos del 5% de las votaciones en elecciones anteriores. Yo creo que es el reflejo de la visión tan limitada de la democracia, porque a fin de cuentas quienes organizan ese debate también reivindican la democracia, pero la democracia no se construye excluyendo. El criterio decidido para definir los participantes, yo creo que impide el debate, porque en el debate es necesario que se puedan confrontar ideas. Lo lógico sería que estén propuestas con miradas diferentes, con visiones distintas, con propósitos diferentes. Pero en este caso el debate se va a dar entre candidaturas, opciones políticas que en lo sustancial creen lo mismo. Pueden tener diferencias de matices, pero ninguno de esas propuestas se va a plantear alterar, modificar los rasgos más sobresalientes del sistema político dominicano, del que derivan los problemas que tenemos, porque la desigualdad, ¿de dónde que proviene? ¿De dónde deriva la inequidad social? ¿De dónde deriva la discriminación contra las mujeres? ¿De dónde deriva la violencia, ese sentido, esos valores que se han instalado en la sociedad que colocan a la mujer como inferior al hombre? Derivan de esas políticas culturales, del sistema educativo que tenemos, de la manera como se entiende la educación. Entonces, la posibilidad del debate es que se confronten propuestas diferentes. Yo creo que es lamentable el decidir ese criterio, porque además, cuando se asume ese criterio, pasa igual que con los jóvenes y el tema del empleo. Siempre si se les reclama experiencia para nombrarlo, ¿cuándo van a ganar esa experiencia si no comienzan nunca? Entonces creo que es un reflejo de la visión limitada de la democracia, lamentable, porque yo creo que en una campaña electoral, en cualquier escenario, en la academia, en el sindicato, en los partidos políticos, para elegir las autoridades del país, el debate debería ser como el eje central de las acciones de campaña. Sin embargo, está muy limitada con esa decisión. María Teresa, ¿qué llevó al Frente Amplio a decidir llevar adelante una candidatura presidencial cuando hace unos 4 años decidió apoyar al actual presidente de la República? Ustedes hablan de esas diferencias. Sí. ¿En qué se diferencia hoy
la propuesta del Frente Amplio radicalmente para expresárselo a la audiencia y sobre todo al elector de la actual propuesta, por ejemplo, del PRM, que es el partido a vencer, es el partido que está gobernando? Muy bien. No solo ahora, siempre hemos tenido diferencias sustanciales. Sí. El tema de decidir en una coyuntura determinada una táctica política obedece al análisis concreto de esa coyuntura. De cara al 20, nosotros hicimos un análisis muy temprano y a partir de la conclusión a la que arribamos, que identificamos como un propósito fundamental contribuir a desplazar del poder al partido político que gobernaba porque tenía el control hasta del aire. Y consideramos que ese era un objetivo central para generar una situación en la que pudiésemos plantearnos propósitos superiores. Y en ese sentido definimos una política de unidad amplia opositora, porque es sencillo. Sí. Es decir, si concluimos que era necesario contribuir a sacar del poder a los que estaban controlándolo todo, y nosotros no teníamos fuerza para hacerlo solo, había que construir una alianza. Así de sencillo es. Pero eso no quiere decir que las diferencias políticas de fondo no estuvieran presentes. Si nosotros sabíamos qué intereses representaba el presidente de la República, Luis Abinader, y su partido. Eso no era un secreto para nosotros. Ahora, sabíamos que la posibilidad de lograr el propósito era pactando con el PRM, porque sin considerar el PRM no era posible lograr ese propósito. En ese sentido, no es una diferencia de ahora, de esta coyuntura, no. Siempre la hemos tenido. Ahora, ¿por qué nosotros consideramos que debíamos en esta coyuntura trabajar para la unidad y la construcción de una propuesta que pudiera expresar el litoral progresista, popular, de izquierda en la República Dominicana? Porque nos parece que en esta coyuntura ese era el propósito que correspondía, es decir, lo que corresponde hacer para construir una propuesta que mueva el país hacia adelante. Así de simple, que se mueva hacia adelante, es decir, no estamos conformes, porque por ejemplo nosotros no compartimos, la política económica del gobierno sigue siendo en esencia la misma, no ha cambiado nada, ¿ves? Pero nosotros creemos que el movimiento tiene que ser hacia adelante. Si era un objetivo solamente electoral, ¿por qué hay funcionarios del Frente Amplio todavía en el gobierno del PRM? No, el Frente Amplio se dividió. Se dividieron. Fue tan complejo que se dividió. Pero por eso. A ver, Fidel Santana, Fidel no sé si Santana, todavía es caso Fidel embajador, Santana. pero Ahí él ya está. no del Frente el Amplio. frente no se Si dividió. fue solo electoral. Fidel salió y él creo que es embajador en Uruguay. Pero él no es del Frente Amplio. Ya no. No, ya no. Pero, Ya no, se separaron. Desde que se hizo la convención. Creo que había un diputado nacional, no sé si ahora. Sí, el diputado Juan Dionisio Rodríguez. ¿Sigue Es con del ustedes? Frente Sí, Amplio. claro. Ah, sí, Es el con presidente del Frente Y no Amplio. hay miembros del Frente Amplio en el gobierno. Bueno, a ver, Juan Sala, Sí, que está en la defensa en la civil. defensa civil. Sí. Pero eso no obedece, Pero es es decir, del la Frente táctica Amplio. política concluyó el 5 de julio. El 5 de julio concluyó. En economía, ¿qué piensa el Frente Amplio diferente al PRM? ¿Cómo debe ser la economía? ¿Cómo debe manejarse la economía del país? Mira, nosotros creemos, en primer lugar, el eje central de nuestra propuesta es la educación, partiendo de la idea de que todas las áreas del funcionamiento del Estado tienen una articulación directa con la educación. Es decir, en la educación se sintetizan las aspiraciones de una sociedad. El aparato productivo nacional, la diversificación de la producción nacional tiene que ver con la educación, porque la educación es la que forma a los profesionales y los técnicos que habrán de contribuir a esa diversificación en la producción. Nosotros creemos que un eje central tiene que ser el fortalecimiento de la producción nacional para garantizar primero la soberanía alimentaria del país, pero también para aumentar la capacidad de
exportación, la capacidad de hacer más con lo que producimos, porque nosotros, por ejemplo, producimos cacao, pero vendemos el cacao y luego tenemos que comprar los bombones que hacen en otras naciones para traerlo para acá con el mismo cacao de nosotros, porque nos falta producir, formar los hombres y mujeres que puedan hacer ciencia, que puedan producir tecnología y dejemos de ser un país simplemente consumidor de lo que otros producen, de lo que otros hacen. En ese sentido vemos también la educación articulada al tema de la violencia contra las mujeres, el tema de los feminicidios, el tema de la desigualdad en términos de oportunidades, de derechos de las mujeres con relación a los hombres. El desmontar la cultura machista tiene un componente fundamental en la educación, pero también la salud. Hay un componente preventivo de la salud, porque un sistema sanitario no debería estar pensado para curar enfermedades, sino para evitar que la gente se enferme. Sin embargo, eso no es lo que ocurre, porque aquí lo preventivo es muy limitado. Entonces, la educación es un componente fundamental en términos de la prevención en materia de salud, pero igual para la alimentación. Muchas de las enfermedades que padece nuestra gente están asociadas a los estilos, a la manera como nos alimentamos, qué utilizamos para alimentarnos. Ahí hay un componente también de educación, pero la relación con el medio ambiente y los recursos naturales igual comporta un elemento fundamental que tiene que ver con la educación. La capacidad de sentir por el otro y por la otra, desarrollar valores del humanismo, esa dimensión ética que hace tanta falta en la formación de los seres humanos es absolutamente necesario y tiene que ver con cómo se entiende el sistema educativo para la educación escolarizada, pero la educación ha de ser entendida más allá del sistema escolarizado, es decir, también como fenómeno social, cuál es el papel que juegan los medios de comunicación, las distintas expresiones organizadas, los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias, la familia, la comunidad, cómo se articulan todas esas entidades socializadoras, esas agencias socializadoras que ejercen una influencia y en tanto tal juegan un papel importantísimo en el ámbito de la educación. Bueno, al dar las gracias a María Teresa, vamos a permitir a Jesús Díaz, su candidato vicepresidencial, que se encuentre en Santiago en nuestros estudios, que se despida de la teleaudiencia. Bueno, muchísimas gracias Nelson, Yulisa, Catherine, por la participación en este espacio tan importante para la democracia dominicana. Nosotros apostando a la construcción de esta nueva época política que construimos desde el Frente Amplio en la boleta 14 y la candidatura de la profesora María Teresa Cabrera. Bueno, gracias a los dos, a Jesús Díaz, candidato vicepresidencial, y a la profesora María Teresa Cabrera, candidata presidencial del partido Frente Amplio. Gracias a ustedes.